Buenas tardes. Hoy vamos a ver la teoría del límite funcional. Límite de f de x igual a n cuando x tiende a. Por definición, el límite de f de x va a ser igual a n cuando x tiende a, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual va a implicar que f de x va a pertenecer al entorno de centro L y semiamplitud epsilon. En esta definición, epsilon y delta son números reales positivos tan pequeños como se quiera, porque el límite es finito, es un número real. En otras oportunidades veremos que ese valor, en otros casos, va a ser suficientemente grande. Para esta definición nuestra, que es para el límite finito, el epsilon tiene que ser tan pequeño como se quiera. Si vemos el gráfico de la función, para un valor de a, que debe ser punto de acumulación del dominio de la función, vemos que para ese valor de a correspondería, según el gráfico, un valor de L sobre el eje de las ordenadas para el SF de A. En este caso, vamos a tomar un epsilon. Si sumamos a L el epsilon, en este punto tendremos L más epsilon y en este otro tendremos L menos epsilon. Ese epsilon que tomamos puede ser cualquiera, un décimo, un centésimo, un milésimo, lo suficientemente pequeño y siempre positivo. Sobre el eje de las y tenemos el entorno entonces de centro L y semiamplitud epsilon. Si trazamos una paralela al eje de las abscisas hasta cortar a la función, al bajar sobre el eje de las x obtenemos un delta. Ese delta de la definición que depende del valor de epsilon. Este delta va a ser la semiamplitud del entorno que voy a considerar sobre el eje de las x del entorno reducido del punto A. Hacemos lo mismo con L menos epsilon, cortamos a la función, bajamos, obtenemos un delta prima. Ese delta prima puede ser igual al delta anterior o distinto. Si son iguales, no hay ningún problema en tomar ese delta como el delta correspondiente al entorno reducido del punto A. Pero si son distintos, los delta que me van a cumplir con la definición de estos dos deltas va a ser el delta menor de los dos. Siempre hablando para este caso en particular. Tomamos el delta menor, que es el de la derecha, y entonces aquí sobre el eje de las x vamos a tener el intervalo a menos delta, a más delta abierto. Les traemos el centro de entorno y tendremos el entorno reducido de centro A y semiamplitud delta. Entonces vayamos a la definición. La definición dice: fijado el epsilon mayor que 0, existe un delta en correspondencia con él, también mayor que 0, tal que para todo x se cumple. Que cuando x pertenece al dominio de la función, como es en este caso, todos estos x que pertenecen al dominio de la función y también al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta,
entonces eso me va a implicar que la función, o sea, las imágenes de esos X, van a caer dentro del entorno de centro L y semiamplitud epsilon. Las imágenes de estos valores me van a caer dentro del entorno de centro L y semiamplitud epsilon. Esto me está verificando y afirmando que el límite de f de x va a ser igual a L cuando x tienda al valor A. Definición analítica del límite de una función, del límite funcional. Veamos entonces ahora una función. F de x es igual a 2x menos 1 si x es distinto de 3. Y es igual a 4 si x es igual a 3. El gráfico de la función es el que está en el pizarrón. Vemos que es una función lineal donde para x igual a 3 la función vale 4. O sea que es un punto aislado fuera del gráfico de la función lineal. Tenemos que encontrar el límite de f de x cuando x tiende a 3. Evidentemente, gráficamente, nos damos cuenta que va a ser 5. ¿Por qué? Porque el límite no me interesa lo que sucede en el punto x igual a 3 con la función, que todos sabemos que vale 4, sino que me interesa en un entorno reducido del punto 3. O sea, lo que me interesa son los valores de x en un entorno reducido del punto 3, excluye el centro de ese entorno, y no lo que sucede en el punto mismo 3, que como ven ustedes, f de 3 es 4. Porque así lo dice la función. Si hacemos una tabla de valores x e y, que es f de x, vemos que al darle valores a x por izquierda y por derecha del punto 3, donde estamos tomando límite, al darle valores por izquierda y por derecha del punto 3, estaría el 4, que le hemos dado 2,9, 2,99 y 2,999, sus imágenes sobre el eje de las ordenadas llegan a tomar valores 4,8, 4,98 y 4,998 respectivamente. De la misma manera, al darle valores a x a la izquierda del punto 3, en el semientorno a la izquierda, vamos a tener los valores 3,001, 3,01 y 3,1, el más alejado del punto 3. De la misma manera, por arriba del punto 5, vamos a obtener los valores 5,2 para el punto más alejado, 5,02, 5,002. O sea que a medida que voy acercando los valores por izquierda y por derecha al punto 3, los valores de la función sobre el eje de las ordenadas se van acercando al punto 5. Entonces decimos que cuando x tiende al punto 3, en el semientorno de centro 3 y semiamplitud delta, la función
f de x se acerca a este punto que no es otro más que el punto 5 y ese va a ser el valor del límite. Interpretación gráfica de la parte del límite funcional. Entonces tenemos que cuando los valores del dominio de la función pertenecen al dominio de la función, los x, y al entorno reducido del centro 3, sus imágenes van a caer dentro de este entorno que acá está ampliado, pero es sumamente pequeño, tan pequeño que se van a acercar los valores de f de x a ese valor 5, que es el límite de esta función. Vamos a ver dos propiedades de los límites. Vamos a ver dos propiedades de los límites. La primera propiedad. Para un x suficientemente próximo al valor de a, la función tiene el mismo signo que su límite. Vamos a ver qué quiere decir. Si yo tengo el límite de f de x cuando x tiende a y este límite es igual a L, y L es mayor que 0, lo que me dice esta propiedad es que entonces la función va a ser mayor que 0 para todo x que pertenezca al entorno reducido del punto A delta. Si L, el límite, es positivo o mayor que 0, la función también va a ser positiva para todo x suficientemente cerca del punto A. De la misma manera, si el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L y L es menor que 0, entonces la función va a ser menor que 0 o negativa para todo x suficientemente próximo al punto A. Lo que gráficamente tendríamos sería, en un caso, si tenemos una función f de x y un punto A, el L en este caso es positivo, mayor que 0. La función en ese punto también, y en las proximidades del punto A, es mayor que 0. Si la función fuera negativa, para un valor de A, vamos a tener que L va a ser negativo. Y la función f de x también va a ser negativa. Propiedad que dice de conservación del signo. La función conserva el signo de su límite en las proximidades del punto A. Segunda propiedad. Si dos funciones tienen límites distintos para x tendiendo a, esta límite f de x es igual a L1 cuando x tiende a, y el límite de g de x es igual a L2 cuando x tiende a, y L1 es mayor que el límite de L2, la de mayor límite supera a la otra función, o sea que es mayor que la otra función para todo x que pertenece a un entorno reducido del punto A. Estas son los dos
las dos propiedades muy importantes de la parte de límites. Veremos ahora los límites de algunas funciones ya conocidas por nosotros. El límite de una constante es la misma constante cuando x tiende a. Cuando sucede esto, para todo k que pertenezca a los reales. El límite de una constante, todos conocemos, la función constante es una recta paralela al eje de las abscisas. Y por ello, si fijamos un punto A y un entorno reducido de ese punto, todas las imágenes que caen y que pertenezcan a este entorno reducido del punto A, tendrán como imagen el valor de k. Límite de una constante es la misma constante para x tendiendo a cualquier valor a de los números reales. Límite de la función identidad. X igual a x es la función identidad. El límite de la función de x cuando x tiende a es igual a a. Para todo x que pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque el dominio de la función lineal, o de la función identidad en este caso, que es una función lineal, son todos los reales. Entonces, a, con punto de acumulación del dominio de la función, va a ser un número real y por supuesto x también, puesto que tiene que pertenecer al entorno reducido del punto A. Límite de la función lineal expresada como p por x más q, que también sabemos que es la ecuación de y como función lineal. Su límite va a ser p por a más q para todo a que pertenezca a los reales. Vuelvo a repetir, el dominio de la función real, de la función lineal, son todos los números reales. Por último tenemos el límite de una función cuadrática expresada como x menos a al cuadrado, donde sabemos también que el dominio de la función cuadrática, que son todos los reales, es igual a 0 para todo a que pertenece a los reales. Vemos que en estos casos todas las funciones, los límites de las funciones, resultan de reemplazar x por el valor hacia el cual tiende el límite, o sea, para el valor de a. Al reemplazarlos nos dan los valores resultados de esos límites, que en este caso son todos números reales. Bien. Ahora vamos a ver teoremas sobre límites. Y el primero va a ser el límite de una suma de dos funciones. En el teorema tenemos el enunciado, luego tenemos las hipótesis, que es lo que yo sé del enunciado, tenemos la tesis, que es lo que se va a demostrar de ese teorema, y luego la demostración propiamente dicha. Comenzamos con el enunciado del límite de una suma de dos funciones. El límite de una suma de dos funciones es igual a la suma de los límites de dichas funciones siempre que dichos límites existan. Es decir, siempre que pueda obtener un límite real. Hipótesis, entonces, ¿cuál es la hipótesis que tenemos? Que tengo dos funciones, en este caso van a ser f de x y g de x, y que los límites de dichas funciones son L1 y L2. ¿Cómo defino eso en la hipótesis? Diciendo que el límite de f de x
cuando X tiende a A va a ser igual a L1 si y solo si. Y acá voy a poner la definición de límites que ya vimos anteriormente, donde verifica y afirma que esto es cierto. Entonces, si y solo si, para todo epsilon 1 mayor que 0 existe un delta 1, que depende de este epsilon 1, no lo voy a poner, también mayor que 0, tal que para todo X se cumple que X pertenece al dominio de la función y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta 1, lo cual implica que f de X va a pertenecer al entorno de centro L1 y semiamplitud epsilon 1. Esta definición del límite de f de X igual a L1 cuando X tiende a A. Lo mismo hago para la otra función, porque es la suma de dos funciones, y voy a tener que esto va a ser igual a L2, sí y solo sí, para todo epsilon 2 mayor que 0, existe un delta 2 también mayor que 0, tal que para todo X se cumple que X pertenece ahora al dominio de la función G y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta 2, lo cual implica que G de X menos L2 en barras de valor absoluto va a ser menor que epsilon 2. Tengo ya la tesis de mi teorema. Perdón, la hipótesis de mi teorema. La tesis es lo que voy a demostrar. ¿Qué voy a demostrar? Que el límite de una suma de dos funciones, cuando X tiende a A, va a ser igual a la suma de los límites de dichas funciones. Entonces voy a tener que el límite de la suma de f de X más g de X, cuando X tiende al valor A, va a ser igual al límite de f de X cuando X tiende a A, más el límite de g de X cuando X tiende a A, y como el límite de f de X ya afirmé que era L1, lo voy a poner ahí, más el límite de g de X cuando X tiende a A, que es L2, y lo voy a poner acá. Entonces, yo voy a demostrar que el límite de esta suma de dos funciones va a ser igual a L1 más L2. Sí, y solo si, como dice la definición, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que, voy a continuar acá abajo, tal que para todo X se cumpla que X pertenezca al dominio de la función. ¿Pero de qué función? De la función suma, porque acá estoy sumando dos funciones. Y todos sabemos que para poder sumar dos funciones tienen que tener un mismo dominio. ¿Qué dominio? El dominio intersección de las dos funciones que se están sumando. Entonces, X tiene que pertenecer al dominio F intersección G. O sea, dominio F intersección con el dominio G. Y también al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta.
Si X pertenece al dominio intersección de las dos funciones y A el entorno reducido del centro A y semiamplitud delta, entonces el valor absoluto de f de x más g de x, que es la función suma, menos su límite, que es L1 más L2, en valor absoluto debe ser menor que un cierto épsilon. Esto voy a tener que demostrar que el valor absoluto de la suma menos el valor del límite, que es L1 más L2, es menor que cierto número épsilon positivo tan pequeño como se quiera. La demostración la vamos a ver a continuación. Bien. Vamos a demostrar entonces que el valor absoluto de f de x más g de x menos L1 más L2, vamos a ver, tiene que ser menor que un cierto épsilon que tengo que encontrar. En principio, este valor absoluto va a ser igual si yo le saco los corchetes a este valor absoluto, puse corchetes para no poner paréntesis, el L1 va a estar con signo negativo y el L2 también va a estar con signo negativo. Entonces, agrupando estos términos que están dentro de las barras de valor absoluto, voy a tener, por un lado voy a tener f de x menos L1 más otro término que va a ser g de x menos L2. Cierro corchete y cierro barras. ¿Estamos? Entonces, agrupé esto que está dentro de las barras de valor absoluto, f de x menos L1 más g de x menos L2. Siguen manteniéndose L1 y L2 negativo y f de x y g de x positivos. Pero dentro de estas barras de valor absoluto tengo una suma. Y por propiedades de valores absolutos sabemos que el valor absoluto de una suma es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada uno de los sumandos. Entonces, esto va a ser menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L1, que es el primer sumando, más el valor absoluto de g de x menos L2, que es el segundo sumando. ¿Está? Entonces, toda esta barra de valor absoluto va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de los sumandos. Si nos fijamos en este primer sumando, dice valor absoluto de f de x menos L1. Y ustedes tendrán en sus apuntes, o después lo van a revisar, que en la hipótesis habíamos dicho que el valor absoluto de f de x menos L1 es menor que epsilon 1. Entonces, en estos términos, yo voy acá a reemplazar este valor absoluto por epsilon 1 y este valor absoluto por epsilon 2, donde el valor absoluto va a ser menor que epsilon 1 y el valor absoluto de g de x menos L2 va a ser menor que epsilon 2. Entonces, si acá había un menor o igual, a continuación de acá, si yo voy a reemplazar estos valores, el igual desaparece, porque los voy a reemplazar por epsilon 1 y por epsilon 2. Entonces me va a quedar que estas barras de valor absoluto de f de x más g de x menos L1 más L2, cierro la barra de valor absoluto,
acá seguía igual, menor o igual, va a ser menor que epsilon 1, que es el valor absoluto de f de x menos L1, más epsilon 2, que es el valor absoluto de g de x menos L2. Estoy sumando acá dos números reales positivos y tan pequeños como se quiera, epsilon 1 y epsilon 2. La suma de esos dos números reales me va a dar un cierto epsilon, que va a ser la suma de epsilon 1 más epsilon 2. Por lo tanto, llego a demostrar que el valor absoluto de f de x más g de x menos L1 más L2 es menor que epsilon, que es lo que me pedía la tesis que demostrara. Demostrando que la función suma menos su límite es menor que epsilon, estoy afirmando que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a es igual efectivamente a L1 más L2. Siempre que x pertenezca al dominio f intersección g y que x pertenezca al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, donde este delta es el menor de los dos delta, delta 1 y delta 2, que vimos en la hipótesis. O sea que es la amplitud menor de los entornos reducidos de las funciones de las hipótesis. Con esto queda demostrado este teorema de la suma y pasaremos a otro. Bien. Ahora vamos a continuar con otro teorema. Teorema 2. El límite de una constante, la misma constante ya lo vimos en las propiedades de las funciones, pero lo podemos repetir. El límite de una constante es igual a la misma constante. No lo vamos a demostrar, ya lo hemos hablado. 3. El límite de la opuesta de una función. La opuesta de una función es menos f de x. El límite de menos f de x, cuando x tiende a, va a ser igual a menos el límite de f de x cuando x tiende a, y esto va a ser igual a menos L. O sea que el límite de la opuesta de una función es igual a la opuesta de su límite siempre que L, ese límite, exista. Otro teorema. El límite de una diferencia de funciones. El límite de una diferencia de dos funciones es igual a la diferencia de sus límites. Va a ser igual al límite de f de x menos el límite de g de x, y esto va a ser igual a L1 menos L2. Tampoco lo vamos a demostrar. Quinta. Límite cuando x tiende a A de una constante por una función.
el límite de una constante por una función es igual a la misma constante por el límite de la función. Esto va a ser igual al límite de k cuando x tiende a A por el límite de f de x cuando x tiende a A. Como ya vimos que el límite de una constante es la misma constante, esto va a ser igual a k por el límite de f de x cuando x tiende a A, que es L. Entonces, el límite de una constante por una función es igual a la misma constante por el límite de la función, que es L. K por L. 6. El límite de un producto de dos funciones. El límite de un producto de dos funciones va a ser igual al producto de los límites de dichas funciones siempre que dichos límites existan. Este teorema sí vamos a tener nuevamente, vamos a ver, su hipótesis, su tesis y su demostración. Entonces, límite de f de x por g de x va a ser igual al límite de f de x por el límite de g de x cuando x tiende a A, y esto va a ser igual a L1 por L2. Este límite lo vamos a demostrar después, a continuación. Otro teorema. El límite de la recíproca de una función de 1 sobre f de x cuando x tiende a A. ¿A qué va a ser igual el límite de la recíproca de una función cuando x tiende a A? Va a ser igual a la recíproca de su límite. Y por lo tanto esto va a ser igual a 1 sobre L. Este es otro teorema que también vamos a demostrar con hipótesis, tesis y su demostración correspondiente. Aparte de estos teoremas, vamos a seguir . 7 habíamos quedado. Teorema 8. El teorema 8, porque el que numeramos ahora con 8, dice lo siguiente. El límite de f de x sobre g de x, o sea, de un cociente de dos funciones, va a ser igual al cociente de los límites de dichas funciones. O sea que esto va a ser igual al límite de f de x cuando x tiende a A sobre el límite de g de x cuando x tiende a A, y esto va a ser igual a L1 sobre L2. Siempre que L1 y L2 existan y aparte de eso L2 sea distinto de 0, porque está en el denominador. Si L2 es igual a 0 en el denominador, no tengo resultado para este límite. Entonces no tengo un resultado real. Por eso las condiciones son siempre que estos existan y L2 sea distinto de 0. Hasta ahí eran todos de operaciones con límites. Hay un noveno. El límite, cuando x tiende a A, de f de x elevado a la g de x, va a ser igual al límite
de f de x cuando x tiende a elevado al límite de g de x cuando x tiende al valor de a. Entonces, el resultado va a ser L1 elevado a la L2. ¿Está? Décimo. El límite del logaritmo natural de f de x cuando x tiende a a, o sea, cuando la función f de x es un logaritmo natural, antes de resolver el límite puedo cambiar y decir es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a de f de x. Entonces, calculando el valor de L1, voy a tener que el resultado va a ser el logaritmo natural de la función f de x, de la función f de x. El décimo teorema. Entonces, teorema 11. Teorema de unicidad del límite. El límite de una función, si existe, es único. No hay otra solución. O sea, una función, si tiene límite finito, esto es igual a L. Y ese límite es único. Supongamos que tuviéramos la misma función con otro límite L'. Límite de f de x igual, o vamos a llamarlo L1 y L2, cuando x tiende a A. Esto va a ser cierto solamente si L1 es igual a L2. Porque recordemos en la segunda propiedad que decía, si hay dos funciones que tienen límites distintos, y una supera a la otra, como podría ser en este caso si son distintos, entonces una función supera a la otra función, a la de menor límite. En este caso es la misma función, no puede superarse. O sea, como f de x es igual a f de x, entonces necesariamente L1 va a ser igual a L2 porque de lo contrario sería una contradicción. Estaríamos diciendo que f de x es distinta de f de x, recordando la propiedad 2 que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver, pero para eso voy a borrar el pizarrón. Entonces, el último teorema que vamos a ver, el de confrontación de límites. Dice lo siguiente, si en un intervalo abierto que contiene x sub 0, tal que para todo x distinto a x sub 0 se cumple, que tenemos tres funciones, de tal manera que f de x es menor o igual que g de x, esta es f de x, menor o igual que g de x, y g de x a su vez menor o igual que h de x, si el límite de f de x, que es la de abajo, la más chica, cuando x tiende a x sub 0, es igual al límite de h de x, cuando x tiende a x sub 0, y todos los dos son iguales a l, entonces el límite de la que está en el medio de g de x va a ser igual a los límites de las otras dos para ese mismo punto x tendiendo a x sub 0 y va a ser igual a L. Este teorema de confrontación lo vamos a necesitar para un próximo límite que tendrán que
que van a ver cuando vean infinitesimos. Entonces, repito, el teorema de confrontación del límite también lo llaman el teorema del sándwich, porque la función que queremos hallar el límite queda en el medio, intermedia entre las otras dos funciones. En esto es, si tenemos tres funciones donde la primera es menor o igual que la segunda, y esta segunda, que es g de x, es menor o igual a su vez que una tercera, y el límite de la primera es igual al límite de la tercera e igual a L, entonces el límite de la que está en el medio, para ese mismo punto de acumulación x sub 0, va a ser igual al límite de las otras dos. Con este teorema quedan todos dados, digamos, todos los teoremas que necesitamos, o por lo menos la gran parte que necesitamos para los temas de límites. A continuación, yo voy a demostrar lo que puse con un asterisco, que eran límite del producto de dos funciones y límite de la recíproca de una función, y también el límite del cociente de dos funciones. ¿Por qué digo voy a demostrar? Porque después nosotros pedimos también que ustedes lo demuestren. O sea que lo tienen que estudiar, lo tienen que saber, igual que el límite de la suma que lo hemos dado. Entonces, a continuación de esto voy a demostrar esos teoremas. Bien. Límite del producto de dos funciones. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ahora lo vamos a demostrar. El enunciado de este límite dice, el límite de un producto de dos funciones es igual al producto de los límites de dichas funciones siempre que dichos límites existan. Entonces, como hipótesis, igual que en la suma, en el límite de una suma, tenemos dos funciones. Tenemos el límite de f de x igual a L1 cuando x tiende a, si y solo si para todo epsilon 1 mayor que 0 existe un delta 1 también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta 1, lo cual implica que f de x va a pertenecer al entorno de centro L1 y semiamplitud epsilon 1, expresado por simbología, por supuesto. También para el límite de g de x, cuando x tiende a, esto va a ser igual a L2 si y solo si para todo epsilon 2 mayor que 0 existe un delta 2 también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función g y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta 2, lo cual implica que g de x menos L2 va a ser menor en valor absoluto que epsilon 2. Tesis. ¿Qué vamos a demostrar en la tesis? Que el límite del producto de f de x por g de x, cuando x tienda a, va a ser igual al límite de f de x por el límite de g de x cuando x tiende a, y por ende va a ser igual a L1 por L2. Si y solo si
para todo epsilon, nada más, mayor que 0, existe un delta también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio F intersección G y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual va a implicar que el producto, el valor absoluto del producto de f de x por g de x menos L1 por L2, que es el valor del límite, en valor absoluto va a ser menor que epsilon. Si demuestro esta desigualdad, o sea que el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2, todo dentro de la barra de valor absoluto, es menor que epsilon, estoy demostrando que este límite es cierto y verificable. O sea que el límite de f de x por g de x, cuando x tiende a, va a ser igual efectivamente a L1 por L2. Eso es lo que vamos a demostrar a continuación. Bien, demostración. Por hipótesis sabemos que el valor absoluto de f de x menos L1 es menor que epsilon 1. Y el valor absoluto de g de x menos L2 es menor que epsilon 2. Son dos inecuaciones cuyos términos son todos positivos. Esto por ser valor absoluto y esto por ser números reales mayores que 0. Si multiplico miembro a miembro estas dos inecuaciones, se me va a mantener la desigualdad. Pero yo lo que necesito es el producto de estos dos. F de x menos L1 por g de x menos L2. Va a ser menor que epsilon 1 por epsilon 2. Esto es lo que nosotros tenemos que demostrar, que realmente va a ser menor que un producto de números o una suma de números tan pequeños como se quiera, que lo podemos llamar epsilon. Por eso voy a comenzar con el producto de estos dos valores absolutos. Quito las barras de valor absoluto y considero el producto. F de x menos L1 por g de x menos L2. Quité las barras de valor absoluto para poder operar con libertad. Cuando tenga más o menos resuelto mi demostración, volveré a ponerlas nuevamente a las barras de valor absoluto. En este producto aplico la propiedad distributiva. Esto va a ser igual a f de x por g de x menos f de x por L2 menos L1 por g de x más L1 por L2. ¿Está? Estos dos términos que están con signo negativo los voy a pasar al primer miembro. Quiere decir que los voy a pasar sumando al primer miembro. Entonces me va a quedar f de x menos L1 por g de x menos L2 más f de x por L2 menos, L1 por g de x, igual a ¿quién? A f de x por g de x, que es este primer término,
más L1 por L2. ¿Estamos? Tenemos esta igualdad. Pasé los dos términos negativos al primer miembro, sumando. Lo que voy a hacer en este caso, en este paso, va a ser invertir la igualdad. O sea, lo que está como primer miembro lo voy a pasar al segundo miembro, lo que está como segundo miembro pasa como primero, sin alterar los signos, porque es una igualdad. Entonces, con estos signos los voy a poner como primer miembro y con estos signos los voy a poner como segundo miembro. Entonces voy a tener que f de x por g de x más L1 por L2 va a ser igual a f de x menos L1 por g de x menos L2 más f de x por L2 más L1 por g de x. Y ahora, a ambos miembros de la igualdad le voy a restar dos veces el producto L1 por L2. ¿Por qué? Porque yo quiero que acá en el primer miembro me quede el producto, la suma del producto de f de x por g de x menos L1 por L2. ¿Cómo puedo hacer eso? Si a este le sumo dos veces L1 por L2, perdón, le resto dos veces L1 por L2, me va a quedar cambiado el signo. O sea que f de x por g de x más L1 por L2 menos dos veces L1 por L2 va a dar por resultado f de x por g de x menos L1 por L2. O sea que aquí voy a restar dos veces L1 por L2 a esta igualdad y a este también le voy a restar menos dos veces L1 por L2. Ya sé lo que voy a hacer con el primer miembro. Ahora, ¿qué voy a hacer con el segundo miembro? Me va a quedar todo esto menos dos veces L1 por L2. O sea que me va a quedar menos L1 por L2 menos otro L1 por L2. Uno de esos L1 lo voy a agrupar con f de x por L2. Y el otro L1 por L2 negativo lo voy a agrupar con L1 por g de x. Entonces me va a quedar lo siguiente. Restando miembro a miembro me va a quedar f de x por g de x menos L1 por L2 va a ser igual a f de x menos L1 por g de x menos L2 más, acá voy a agrupar f de x por L2 con uno de los dos L1 por L2 negativos. O sea que voy a tener f de x por L2 menos un L1 por L2, voy a sacar factor común L2 ¿de quién? De f de x, que está positivo, menos L1. Y en el último voy a hacer lo mismo, voy a agrupar a el otro L1 por L2, y saco factor común L1. ¿Factor común de quién? De g de x menos, de acá L2 saco, me va a quedar, L1 saco factor común, me va a quedar L2. Me queda de esa manera. ¿Está? Ahora sí. Ahora voy a poner las barras de valor absoluto. Entonces, el valor absoluto
de f de x por g de x menos L1 por L2 va a ser igual al valor absoluto, ¿se ve? Entonces, si no se ve, vamos a cortar acá un poquito. Seguimos arriba. Seguimos acá arriba. El valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2 en barras de valor absoluto va a ser igual al valor absoluto de f de x menos L1 por g de x menos L2 más L2 por f de x menos L1 más L1 por g de x menos L2. Cierro paréntesis y cierro las barras de valor absoluto. Entonces, ahora voy a seguir desarrollando este valor absoluto. Este valor absoluto tiene un sumando que es A, otro sumando que es B y otro sumando que es C. ¿Está? La suma, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Entonces, si acá voy a hacer la suma de los valores absolutos, este valor absoluto va a ser menor o igual, lo voy a mantener igual, menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L1 por g de x menos L2. Cierro las barras de valor absoluto. Más el valor absoluto de L2 por f de x menos L1. Cierro la barra de valor absoluto. Más el valor absoluto de L1 por g de x menos L2. Cierro las barras de valor absoluto. Tengo los tres términos. A en valor absoluto, más B en valor absoluto, más C en valor absoluto. Dentro de cada uno de estos valores absolutos tengo un producto. El valor absoluto de un producto es igual al producto de los valores absolutos de los términos. Acá también tengo un producto y acá también tengo un producto. O sea que los puedo descomponer. Eso sería una igualdad. O sea que el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2 sigue siendo menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L1 por el valor absoluto de g de x menos L2 más el valor absoluto de L2 por el valor absoluto de f de x menos L1 más el valor absoluto de L1 por el valor absoluto de g de x menos L2. Esta diferencia de f de x por g de x menos L1 por L2 en barras de valor absoluto sigue siendo menor o igual que esta suma de productos de valores absolutos. Pero ahora, en este término, voy a reemplazar cada uno de estos valores absolutos. Este valor absoluto, por hipótesis, es menor que epsilon 1. Este valor absoluto, por hipótesis, es menor que epsilon 2. El valor absoluto de L2 es un número real, o 0.
esto vuelve a ser menor que epsilon 1, y este último vuelve a ser menor que epsilon 2. Si yo reemplazo en un tercer término estos valores absolutos por sus correspondientes epsilon 1 y epsilon 2, la desigualdad ya deja de ser menor o igual y va a quedar solamente menor. Entonces voy a tener que el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2 va a ser menor que. El primer término es reemplazo por epsilon 1 por epsilon 2, epsilon 1 por epsilon 2, más L2 en valor absoluto por epsilon 1, más L1 en valor absoluto por epsilon 2. Si epsilon 1 y epsilon 2 son números tan pequeños como uno quiera, un 10 milésimo, un milésimo, multiplicado por estos valores absolutos de números, también se hacen números tan pequeños como se quiera. Entonces acá voy a tener un número tan pequeño como yo quiera, aquí voy a tener un número tan pequeño como yo quiera, y esta suma de todos me va a dar el epsilon que estoy necesitando para demostrar que es un número real tan pequeño como yo quiera, y este valor absoluto, que es el valor absoluto de la suma de la tesis que yo tenía que demostrar, queda demostrado que va a ser menor que epsilon. Con lo cual, al quedar demostrado que este valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2 es menor que epsilon, queda demostrado que el límite de f de x por g de x, cuando x tiende a, va a ser igual a L1 por L2. Siempre que x pertenezca al dominio de la función f intersección con la función g y x pertenezca al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, donde el delta es menor de los delta 1 o delta 2 indicados en la hipótesis. Con esto terminamos la demostración del teorema del producto de dos funciones. Vamos a ver ahora el límite de la recíproca de una función. El enunciado dice, el límite de la recíproca de una función es igual a la recíproca del límite siempre que dicho límite exista y sea distinto de cero. Entonces, como hipótesis, vamos a tener que el límite de f de x, cuando x tiende a, va a ser igual a L. Este L va a ser distinto de cero. Todo en la hipótesis. Esto va a ser cierto si y solo si para todo epsilon mayor que cero existe un delta también mayor que cero, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual implica que f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Cierro el paréntesis. En otras palabras, que f de x pertenece al entorno
de centro L y semiamplitud epsilon. ¿Cuál va a ser la tesis de este teorema? La tesis va a ser que el límite de la recíproca de una función va a ser igual a 1 sobre L. Sí y solo si para todo epsilon prima mayor que 0 existe un delta también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función recíproca y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual va a implicar que el valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre L va a ser menor que el epsilon prima. ¿Está? Inecuación que voy a tener que plantear y resolver y determinar que efectivamente 1 sobre f de x menos 1 sobre L en valor absoluto va a ser menor que un número positivo tan pequeño como se quiera. Entonces comenzamos con la demostración. Si yo tengo valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre L, dentro de este valor absoluto vamos a resolver. Tengo que sacar común denominador. Entonces, esto va a ser igual común denominador f de x por L, y en el numerador va a venir f de x por L dividido f de x, me queda L, menos f de x por L dividido L, me queda f de x en el numerador. Tengo ahora un cociente que es valor absoluto de L menos f de x sobre f de x por L. En el numerador yo necesito tener intercambiados los signos. Por lo tanto, f de x tiene que estar positivo y L negativo. Multiplico y divido por menos 1 y por lo tanto me va a quedar menos f de x menos L sobre f de x por L. Y este valor absoluto, por propiedades de los valores absolutos, sabemos que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. En este caso, este valor absoluto que tiene un signo menos negativo va a ser igual al valor absoluto f de x menos L sobre f de x por L, que es el que estoy queriendo encontrar. F de x menos L en el numerador sobre f de x por L en el denominador, entre barras de valor absoluto. Ahora tenemos que saber este cociente de valores absolutos a qué va a ser igual. Vamos a seguir con el valor absoluto de f de x menos L sobre f de x por L. Este valor absoluto, como es el valor absoluto de un cociente, va a ser igual al cociente de los valores absolutos. F de x menos L sobre f de x en valor absoluto por L en valor absoluto. El numerador, por hipótesis, f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. O sea que lo voy a reemplazar por epsilon. Acá la igualdad me va a quedar de menor. Y L
en valor absoluto es un número mayor que 0, o sea, positivo. Y distinto de 0, porque ya lo habíamos dicho así por hipótesis. Ahora vamos a ver cómo puedo representar a f de x con un número real. Para ello hacemos el gráfico de una función cualquiera, f de x, que para un determinado entorno del punto A, o entorno reducido, vamos a tener a menos delta y a más delta sobre el eje de las x, y en correspondencia con estos delta, voy a tener una cota inferior de la función, a la cual la voy a llamar A, y una cota superior para A más delta. Entonces, mi f de x se va a distribuir en un entorno reducido del punto A entre la cota inferior de la función, que las cotas de las funciones están sobre el eje de las ordenadas, entre la cota inferior de la función y la cota superior, y su cota superior en este ejercicio. Entonces, acá tenemos que la cota inferior se va a llamar A. ¿Cómo va a ser f de x, que son todos estos valores? F de x va a ser mayor que A, que es la cota inferior de la función. ¿Sí? Esa es la que me interesa. Que f de x es mayor, porque toma todos estos valores por encima, que el valor de A. Entonces, si f de x es mayor que el valor de A, si yo tomo esto, acá tengo 1 sobre f de x, 1 sobre f de x, al invertir los valores de la desigualdad, se invierte el sentido de la desigualdad, va a ser menor que 1 sobre A. Y entonces ahora le pongo las barras de valor absoluto y me va a quedar que 1 sobre f de x, en valor absoluto, que es este término, va a ser menor que 1 sobre A. Entonces, esta desigualdad me va a quedar, este cociente me va a quedar menor que epsilon, que reemplacé en el numerador, sobre, en vez de valor absoluto de f de x, va a ser valor absoluto de A por L. Esto ya es un número real positivo, porque están cerradas las barras de valor absoluto, y este también. Entonces, todo esto, este cociente, va a ser el epsilon prima, porque va a ser un número tan pequeño como se quiera, que con lo cual me queda demostrado que el valor absoluto de 1 sobre f de x menos 1 sobre L va a ser menor que epsilon, que era lo que yo quería demostrar en la tesis de límite de la recíproca. Por ello, con esto queda demostrado el teorema de la recíproca siempre que x pertenezca al dominio de 1 sobre f y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta. Con esto quedan demostrados estos teoremas. Por último vamos a ver el límite de un cociente. El límite de un cociente, ya vimos que decía el enunciado, el límite de f de x sobre f de x, el límite de un cociente, es igual al cociente de los límites de dichas funciones, siempre que dichos límites existan y el límite de la función del denominador sea distinto de 0. Entonces, en las hipótesis
Nuevamente tenemos dos funciones, límite de f de x igual a L1 cuando x tiende a A, y el límite de g de x igual a L2 cuando x tiende a A. Y por supuesto con toda la definición, si y solo si, para todo epsilon 1 mayor que 0 existe un delta 1 también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio de la función f y x pertenece al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual va a implicar que f de x menos L1 es menor que epsilon 1. De la misma manera, para todo epsilon 2 mayor que 0, existe un delta 2 también mayor que 0, tal que para todo x se cumple que x pertenece al dominio G y al entorno reducido de centro A y semiamplitud delta, lo cual va a implicar que g de x menos L2 va a ser menor que epsilon 2. Tesis. Tesis y demostración vamos a hacer acá directamente. Ya sabemos lo que queremos demostrar. Entonces, si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a A es lo que queremos encontrar, esto ya sería la demostración del teorema, entonces esto lo puedo escribir como el límite de f de x cuando x tiende a A por el límite de 1 sobre g de x cuando x tiende a A. Límite de f de x sobre g de x se puede escribir como f de x por 1 sobre g de x. Entonces, va a ser el límite de f de x por un producto, el límite de 1 sobre g de x cuando x tiende a A. Y esto va a ser igual, el límite de f de x va a ser igual a L1, y esto otro va a ser igual a 1 sobre L2, porque es el límite de la recíproca de la función, y por consiguiente este límite va a ser L1 sobre L2. Con lo cual queda demostrado que el límite de f de x aplicando las propiedades o los teoremas del producto y de la recíproca nos va a quedar L1 sobre L2. En la hipótesis olvidé poner que L2 tiene que ser distinto de 0 porque es el que va a ir en el denominador.